En Hollow Creek, la niebla se extendía por la ciudad como un manto de secretos que ocultaba verdades e historias olvidadas. Las calles eran estrechas y serpenteantes, como venas pulsantes de un organismo vivo, flanqueadas por casas antiguas, que parecían susurrar historias de un pasado sombrío. Las paredes desgastadas y las ventanas polvorientas de las residencias parecían guardar secretos que solo los más audaces se atreverían a desvelar. El aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda y madera podrida, una mezcla que evocaba una sensación de nostalgia y misterio. Al final de la calle principal, la mansión Blackwood se erguía como un coloso solitario, imponente y temida, con sus torres que cortaban el cielo gris, como dedos esqueléticos apuntando al infinito. La mansión tenía una presencia casi palpable, como si estuviera viva, observando todo y a todos a su alrededor. Su techo inclinado y las ventanas rotas daban la impresión de que la casa lloraba por un pasado perdido, mientras las enredaderas cubrían las paredes, adhiriéndose como recuerdos no deseados. Los habitantes evitaban mirar hacia la casa, como si la simple visión de ella pudiera atraer la maldición que la rodeaba. Los niños de la ciudad, al pasar por la mansión, se tapaban los ojos y susurraban historias de fantasmas y gritos que resonaban en las largas noches de invierno. Los adultos, por su parte, murmuraban en voz baja sobre las tragedias que allí habían ocurrido, manteniendo una distancia respetuosa, como si la casa fuera un lugar maldito que no debía ser perturbado. Las leyendas sobre la mansión Blackwood se transmitían de generación en generación, cada una añadiendo nuevos detalles y aumentando el terror que rodeaba la construcción. Decían que las almas de antiguos moradores aún vagaban por los corredores, buscando redención o venganza, y que los ecos de sus historias podían oírse en las noches silenciosas. Las sombras danzaban en las paredes, y muchos afirmaban haber sentido un escalofrío al acercarse a la propiedad, como si la propia casa estuviera susurrando advertencias a los curiosos. El atardecer traía un tono rojizo al cielo, y la niebla se volvía más densa, envolviendo la mansión en un manto de misterio. Las sombras de los árboles cercanos parecían estirarse, como si quisieran alcanzar la mansión y absorber su esencia sombría. La ciudad, aunque pequeña y unida, llevaba el peso de la historia de su casa más famosa, un legado de miedo y curiosidad que se entrelazaba en las vidas de sus habitantes. Y así, Hollow Creek permanecía a la sombra de la mansión Blackwood, un lugar donde los susurros del pasado resonaban en las calles y los secretos se escondían bajo la niebla, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para desvelarlos. La ciudad, con sus historias de apariciones y misterio, era un microcosmos de dramas humanos, y la mansión, el corazón palpitante de una narrativa que nunca terminaba, siempre invitando a aquellos que buscaban la verdad a cruzar sus puertas. Alice Turner, una periodista intrépida y conocida por su determinación en desenterrar verdades ocultas, había llegado a la ciudad con un único objetivo: descubrir la verdad sobre la mansión Blackwood, la casa encantada que aterrorizaba a los habitantes de Hollow Creek. Desde pequeña, Alice siempre había tenido una pasión por las historias de misterio y lo sobrenatural, y la fama de la mansión despertó en ella una curiosidad insaciable. La idea de explorar un lugar repleto de leyendas y secretos la fascinaba, y la posibilidad de una gran historia brillaba intensamente en sus ojos, como una estrella en un cielo nocturno. La curiosidad pulsaba en sus venas, como un flujo ininterrumpido de adrenalina, impulsándola a buscar respuestas a preguntas que muchos preferían ignorar. Desde que oyó por primera vez sobre la mansión Blackwood, las historias de almas en pena, rituales oscuros y la maldición que parecía acosar la casa, algo inexplicable la llamaba. Era como si una fuerza invisible la atrajera, prometiendo revelar secretos que podrían cambiar la comprensión de la ciudad sobre su propio pasado. Con su cámara colgada al cuello y un bloc de notas en mano, Alice estaba lista para el desafío. Sabía que la mayoría de los habitantes evitaban la mansión, temiendo lo que podrían encontrar allí. Sin embargo, esto solo alimentaba su determinación. Alice no era del tipo que se dejaba intimidar por historias de terror. Por el contrario,
Esas narrativas solo la motivaban a profundizar, a desentrañar lo que estaba escondido en las sombras de la mansión. Al acercarse a la mansión, sentía una mezcla de emoción y aprensión. El aire parecía más denso, cargado con la electricidad de las historias no contadas. La niebla que envolvía la casa parecía danzar a su alrededor, como si estuviera viva, moldeándose en figuras que susurraban secretos del pasado. Alice respiró hondo, sintiendo el olor a madera antigua y humedad, mientras su mente giraba con preguntas. ¿Qué había ocurrido realmente en esa casa? ¿Qué verdades sombrías podrían estar ocultas tras sus paredes desgastadas? Hizo una pausa ante la imponente puerta de la mansión, los dedos temblando levemente de anticipación. Alice sabía que adentrarse en ese espacio significaba enfrentar no solo lo desconocido, sino también los miedos que atormentaban no solo a la casa, sino a la propia ciudad. Sin embargo, la periodista en su interior pulsaba con la necesidad de descubrir, y la idea de abandonar aquel lugar sin respuestas era insoportable. Con una última mirada a la paisajística envuelta en niebla, empujó la puerta, que se abrió con un chirrido doloroso, revelando el interior sombrío y polvoriento de la mansión Blackwood. Cada paso que daba dentro de ese espacio parecía resonar en las profundidades de la casa, como si las paredes estuvieran atentas a su movimiento. Alice estaba decidida a hacer lo que nadie más se atrevió: entrar, explorar y, sobre todo, descubrir la verdad que se escondía en las tinieblas de la mansión. Al llegar a la mansión Blackwood, Alice sintió una oleada de frío recorrer su espina dorsal, como si la propia casa la estuviera evaluando antes de permitirle la entrada. El aire a su alrededor parecía más helado, y un escalofrío la invadió, provocando la sensación de que algo sobrenatural la observaba. La entrada de la mansión estaba cubierta de enredaderas espesas, como si la naturaleza intentara ocultar los secretos que se escondían tras esas paredes. Las hojas se movían suavemente con el viento, creando un susurro que parecía llamar su nombre, instigando su curiosidad y su miedo. La puerta de madera, aunque antigua y desgastada por el tiempo, parecía resistir el deterioro, como si estuviera guardando algo valioso. Los relieves en las superficies eran visibles, retrasando la historia de esa casa. Alice sintió una atracción irresistible por esas marcas, imaginando las manos que las habían creado. Con un empujón firme, la puerta se abrió con un chirrido doloroso, como un lamento que resonaba por el corredor interno, revelando un interior oscuro y polvoriento. La luz tenue que entraba por las ventanas rotas parecía danzar en las sombras, formando patrones inquietantes en las paredes cubiertas de polvo. El olor a moho y madera podrida la envolvió, creando una atmósfera casi opresiva que la hizo dudar por un breve momento. Era como si la propia casa estuviera respirando, exhalando un aire pesado de historias no contadas y recuerdos olvidados. Alice, sin embargo, no se dejó abrumar. A cada paso que daba, el sonido de sus botas contra el suelo de madera resonaba, y ella se sentía cada vez más inmersa en la oscuridad que la rodeaba. A medida que sus ojos se ajustaban a la penumbra, comenzaron a revelarse detalles. Los muebles antiguos estaban cubiertos por sábanas blancas, como fantasmas dormidos, y las telarañas se extendían por las esquinas, reliquias de tiempos pasados. Un gran espejo, enmarcado por un intrincado trabajo, reflejaba su imagen distorsionada, y Alice tuvo la sensación de que una mirada hambrienta la observaba de vuelta. Cada sala que atravesaba parecía contar una historia propia, y la mansión parecía susurrar secretos de dolor y desesperación. La luz que se filtraba por las ventanas rotas creaba formas extrañas que danzaban en las paredes, haciendo que la propia casa pareciera viva. El silencio era casi palpable, interrumpido solo por el sonido del viento aullando a través de las rendijas, como si los espíritus de la mansión intentaran comunicarse. Decidida a no dejarse intimidar, Alice avanzó, la adrenalina fluyendo en sus venas. El miedo y la emoción se entrelazaban, y sabía que estaba a punto de desvelar un mundo que muchos preferían ignorar. Con la cámara en una mano y el bloc de notas en la otra,
Alice estaba lista para registrar cada descubrimiento, cada susurro que la casa tenía para ofrecer. Su viaje apenas comenzaba, y la mansión Blackwood aguardaba, llena de misterios y verdades ocultas. Mientras exploraba los decadentes cuartos de la mansión Blackwood, Alice percibía que el silencio era ensordecedor, casi palpable. El aire estaba cargado, lleno de una tensión que parecía vibrar en las paredes, y la ausencia de sonido era tan intensa que podía oír el latido de su propio corazón, resonando en su pecho como un tambor ansioso. El eco de cada paso que daba parecía resonar a través de los corredores, reverberando como una advertencia, como si la casa estuviera atenta a su presencia y decidiera evaluar a la intrusa que se atrevía a cruzar sus puertas. Los corredores eran largos y sinuosos, con la luz tenue filtrándose a través de ventanas polvorientas, creando un juego de sombras que parecía danzar y contorsionarse en las paredes. Alice sintió un escalofrío mientras pasaba por puertas que se abrían, a salas abandonadas, cada una más decadente que la anterior. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz descolorido, sus estampas una vez vibrantes ahora desvanecidas, como recuerdos de un tiempo más feliz que ahora parecía distante y olvidado. Registró cada detalle con su cámara, cada clic del obturador, resonando como un grito de vida en un espacio tan lleno de muerte y abandono. Capturando la belleza macabra de los candelabros rotos que colgaban del techo, como reliquias de un pasado glorioso, Alice notó cómo los candelabros, envueltos en telarañas, parecían haber sido olvidados durante siglos. Las luces, alguna vez brillantes, ahora eran meras sombras de sí mismas, colgando como espectros, testigos silenciosos de las tragedias que se desarrollaron bajo ese techo. Las paredes estaban adornadas con retratos polvorientos de la familia Blackwood, sus miradas fijas y sombrías siguiendo a medida que avanzaba. Alice no pudo evitar sentir que esos rostros congelados en el tiempo estaban contando sus historias, cada uno cargando el peso de secretos y arrepentimientos. Los ojos de los retratados parecían vivos, llenos de emociones que variaban de tristeza a desesperación, como si imploraran que alguien escuchara y revelara la verdad oculta tras las sombras. Mientras continuaba su exploración, Alice notó que la casa tenía un aspecto casi orgánico. Los corredores se curvaban como si quisieran guiarla a lugares secretos. El piso crujía bajo sus pies, cada sonido un recordatorio de que no estaba sola, y la sensación de ser observada aumentaba con cada paso. La mansión parecía respirar, y Alice sintió una conexión extraña con ese espacio, una mezcla de miedo y fascinación que la impulsaba a adentrarse más. Se detuvo en una sala repleta de muebles cubiertos por sábanas blancas, como si estuvieran dormidos, esperando el momento en que alguien los despertara. El olor a moho y humedad era fuerte, casi sofocante, pero Alice estaba decidida a no dejarse abrumar. Con cada clic de la cámara, no solo estaba documentando lo que veía, sino también capturando la esencia de esa casa, la historia que anhelaba ser revelada. Cada habitación parecía contar una parte de la narrativa de la familia Blackwood, y Alice estaba decidida a descubrir lo que realmente había sucedido allí. La sensación de estar en un lugar cargado de misterio y dolor la llenaba de determinación. Con la cámara en mano y la curiosidad latiendo en su corazón, Alice continuó explorando, dispuesta a desenterrar los secretos que la mansión Blackwood guardaba, esperando que sus descubrimientos arrojaran luz sobre las sombras que durante tanto tiempo la habían envuelto. Durante su exploración, Alice encontró una biblioteca repleta de libros antiguos y polvorientos, un santuario de conocimiento olvidado que parecía haber sido abandonado hacía mucho tiempo. Las estanterías de madera oscura se elevaban hasta el techo, formando un laberinto de volúmenes encuadernados en cuero que exhalaban el característico olor a papel envejecido y moho. Un tono sombrío flotaba en el aire, y el ambiente estaba sumido en una penumbra densa, donde las sombras parecían moverse con vida propia, creando formas que danzaban en las paredes, instigando la imaginación de Alice. Mientras caminaba entre los estrechos pasillos de libros, sintió una mezcla de reverencia e inquietud. La biblioteca era un testimonio del pasado de la familia Blackwood,
y cada título allí guardaba la promesa de historias olvidadas y secretos ocultos. Alice se acercó a una mesa cubierta de polvo, donde un candelabro de metal oxidado aún mostraba vestigios de cera antigua. Con un gesto cuidadoso, retiró uno de los libros de la estantería, la cubierta descolorida y frágil, casi desintegrándose en sus manos. Fue allí, en medio de este tesoro de sabiduría y misterio, que encontró un diario perteneciente a Evelyn Blackwood, una de las antiguas moradoras de la casa. El diario estaba escondido entre volúmenes de historia y literatura, como si esperara que alguien lo descubriera. Alice abrió las páginas amarillentas, y un escalofrío recorrió su espalda al encontrarse con la caligrafía elegante y apresurada de Evelyn, cada letra revelando una mente atormentada. Las páginas estaban repletas de relatos de rituales extraños y visiones perturbadoras que, según Evelyn, eran el resultado de un pacto hecho con una fuerza oscura. La escritura de Evelyn desbordaba emoción, sus palabras palpitando con una intensidad que hacía que Alice sintiera como si se estuviera conectando directamente con su dolor y desesperación. Descripciones vívidas de ceremonias bajo la luz de la luna, invocaciones de entidades desconocidas, y los ecos de voces susurrantes llenaban las páginas, revelando una búsqueda desesperada de poder y comprensión que se había transformado en una pesadilla. Alice se sintió fascinada y horrorizada al leer sobre los efectos devastadores que el pacto tuvo sobre la familia. Evelyn describía cómo las sombras comenzaron a cobrar vida propia, atormentando los corredores de la mansión y trayendo consigo una sensación de desesperación. Las visiones que la atormentaban se hicieron cada vez más frecuentes, revelando un futuro sombrío y lleno de tragedias. Los fragmentos del diario revelaban una lucha constante entre la luz y la oscuridad, la esperanza y la desilusión. Y Alice se sintió profundamente conmovida por la vulnerabilidad de Evelyn. A medida que avanzaba por las páginas, Alice se encontró con una angustiante advertencia. La fuerza que invocamos no es algo que podamos controlar. Se alimenta de nuestros miedos y se fortalece con nuestros errores. Estas palabras resonaron en su mente, y la sensación de presión aumentaba, como si la propia casa estuviera reaccionando a su descubrimiento. La biblioteca, antes un refugio, ahora parecía un laberinto de pesadillas, y las sombras danzantes se habían convertido en una presencia amenazante. Alice se dio cuenta de que el diario no era solo un relato de la historia de la familia Blackwood, sino un llamado a la acción. A partir de ese momento, sabía que su misión estaba clara. No solo descubrir la verdad detrás de la mansión, sino también entender cómo el pacto afectó no solo a los Blackwood, sino a toda la ciudad de Hollow Creek. Con el diario en mano, sintió que había sido elegida para continuar la lucha que Evelyn no pudo ganar, y la determinación creció dentro de ella. Con una última mirada alrededor de la biblioteca, Alice cerró el diario, sintiendo que estaba a punto de adentrarse en un mundo que desafiaba la comprensión. La oscuridad parecía más profunda ahora, y el viaje que la aguardaba prometía estar lleno de peligros y revelaciones que podrían cambiar todo lo que conocía. Con el diario en mano, Alice decidió buscar a Henry Blackwood, el último descendiente de la familia. Él vivía en una pequeña cabaña en las afueras de la ciudad, apartado de todos. Henry era un hombre de apariencia cansada, con ojos que parecían cargar el peso de generaciones. Cuando Alice se presentó y comenzó a hablar sobre la mansión, él dudó, pero la curiosidad venció su miedo. «No sabes lo que estás haciendo», advirtió él con la voz baja y temblorosa. «La casa no es solo vieja, está viva. Se alimenta del miedo, y aquellos que entran pueden nunca salir». Pero Alice estaba decidida. Con el diario de Evelyn como guía, convenció a Henry de acompañarla. De regreso a la mansión, juntos, exploraron los secretos que la casa ocultaba, cada habitación revelando más sobre el oscuro pasado de la familia Blackwood. Durante la investigación, descubrieron que la mansión fue construida sobre un antiguo cementerio, donde almas inquietas descansaban, esperando justicia. El diario de Evelyn describía cómo los Blackwood habían realizado rituales para apaciguar a los espíritus,
pero en lugar de eso, habían atraído aún más su ira. Alice y Henry comenzaron a darse cuenta de que la casa no era solo un lugar encantado. Era un portal entre los vivos y los muertos. Mientras tanto, Maggie, la mejor amiga de Alice, comenzó a preocuparse. Conocía bien las historias sobre la mansión y trataba de advertir a Alice sobre el peligro. «No vale la pena, Alice. Lo que estás haciendo es insensato». Pero Alice estaba tan inmersa en su objetivo que desestimó las advertencias de su amiga. A medida que la noche avanzaba, comenzaron a ocurrir extraños sucesos. Susurros resonaban en los corredores y sombras danzaban en las paredes. Alice y Henry descubrieron un altar escondido en el sótano, cubierto de velas derretidas y símbolos extraños. Era allí donde se realizaban los rituales, y la verdad comenzó a revelarse. La familia Blackwood había hecho un pacto con una entidad antigua a cambio de riqueza y poder, pero el precio era el alma de un miembro de la familia cada generación. La tensión aumentó cuando Henry reveló que su propia vida estaba en juego. Él era el último de la línea, y sin una forma de romper el pacto, podría convertirse en la próxima víctima. La entidad estaba ansiosa por su llegada, y las visiones que atormentaban a Henry no eran solo alucinaciones, sino un anticipo de lo que estaba por venir. Alice y Henry decidieron enfrentar a la entidad. Necesitaban realizar un ritual inverso, un acto de valentía que podría liberar a la ciudad de la maldición, pero para ello necesitarían la ayuda de Maggie y del señor Thompson, quien conocía las leyendas y rituales ancestrales. Cuando los cuatro se reunieron en la mansión, la atmósfera estaba cargada de tensión. Encendieron velas alrededor del altar y recitaron las palabras que encontraron en el diario de Evelyn. Mientras lo hacían, la casa comenzó a temblar, y una presencia opresiva los envolvió. La entidad se manifestó, una sombra grotesca que parecía alimentarse del miedo y la desesperación. «Ustedes no debieron haber venido aquí». La voz de la entidad resonó, reverberando en las paredes. «Nadie escapa de mi dominio». Pero Alice, con una renovada valentía, gritó: «Estamos aquí para romper el ciclo. Tú no tienes poder sobre nosotros». Y con eso, el ritual alcanzó su clímax. La luz de las velas comenzó a brillar intensamente, y la entidad gritó, una mezcla de ira y dolor, mientras las sombras a su alrededor comenzaban a disiparse. Con un último grito, la entidad fue desterrada, y la casa pareció soltar un suspiro de alivio. La maldición que pesaba sobre la familia Blackwood fue rota. Henry, ahora libre de la carga de su legado, miró a Alice y a sus amigos con gratitud. La ciudad de Hollow Creek, antes envuelta en niebla, comenzó a ver la luz del sol triunfante. Alice escribió sobre su experiencia en Hollow Creek, y su artículo no solo reveló la verdad sobre la mansión Blackwood, sino que también trajo un nuevo comienzo para la ciudad. Los habitantes, antes aterrorizados, ahora podían mirar la casa sin miedo, y aunque las sombras del pasado nunca desaparecieran por completo, la luz de la verdad y el coraje habían prevalecido. Con el tiempo, la mansión Blackwood se convirtió en un símbolo de resistencia y renovación. Alice, Henry y Maggie se volvieron amigos inseparables, unidos por la experiencia que cambió sus vidas para siempre. La historia de Hollow Creek y su casa encantada se convirtió en un recordatorio de que, incluso en las oscuridades más profundas, la luz del coraje y la verdad puede prevalecer. Tras la liberación de la ciudad, Alice decidió usar su experiencia para ayudar a otros lugares que también enfrentaban apariciones. Con la autorización de Henry, organizó un equipo de investigadores paranormales y comenzó a viajar por el país, desentrañando misterios similares. La fama de su valentía y sus historias se propagó, y pronto se convirtió en una referencia en la búsqueda de verdades ocultas. Henry, ahora libre del pasado, comenzó a rehabilitar la mansión Blackwood. Con la ayuda de la comunidad, transformó la casa en un centro de historia local, donde las personas podrían aprender sobre el legado de la familia Blackwood y las lecciones que la ciudad había aprendido. La mansión, antes un símbolo de miedo,
se convirtió en un lugar de educación y unión. Maggie, por su parte, decidió abrir una tienda de antigüedades cerca de la mansión. Recolectaba objetos que llevaban historias y los vendía a turistas y habitantes. La tienda pronto se convirtió en un punto de encuentro para los amantes de las historias de terror, donde las personas compartían sus experiencias y teorías sobre lo sobrenatural. Mientras tanto, los habitantes de Hollow Creek comenzaron a reunirse regularmente para contar historias de fantasmas y misterios. Las leyendas que antes causaban miedo, ahora se contaban con risas y sonrisas. La ciudad se transformó en un destino turístico, atrayendo a personas que querían escuchar sobre la famosa mansión Blackwood y el heroísmo de Alice y sus amigos. Con el paso de los años, la historia de Hollow Creek se convirtió en una leyenda viva. Alice escribió un libro sobre sus aventuras, que fue aclamado por la crítica y se convirtió en un bestseller. Las historias de coraje, amistad y superación resonaron con lectores de todas las edades, inspirando a muchos a enfrentar sus propios miedos. Sin embargo, a pesar de toda la prosperidad, Alice nunca olvidó las lecciones aprendidas en la mansión Blackwood. Siempre recordaba a las almas que habían sufrido allí y el precio que la familia Blackwood pagó por su pacto. La responsabilidad de compartir esas historias la acompañaba, y se dedicó a asegurar que el pasado nunca fuera olvidado. En una noche de otoño, Alice, Henry y Maggie se reunieron en la mansión Blackwood para celebrar el aniversario de la transformación de la casa. La atmósfera estaba llena de risas e historias, y el calor de la amistad iluminaba el ambiente. Pero en un rincón de la sala, una sombra parecía observar, susurrando secretos que solo los más sensibles podían escuchar. La entidad, aunque desterrada, había dejado profundas marcas en la casa. En momentos de silencio, Alice sentía la presencia de algo más allá, una conexión con las almas que una vez habitaron ese espacio. Ella y sus amigos sabían que la historia de la mansión Blackwood nunca terminaría por completo, ya que la línea entre el pasado y el presente era tenue. Alice decidió que, en lugar de temer, debían honrar las historias y las almas que allí habían vivido. Juntos, crearon una tradición en Hollow Creek, una noche de historias de terror, donde los habitantes se reunían para contar sus experiencias y celebrar la fuerza de la comunidad. Cada año, la tradición crecía, y la mansión se convertía cada vez más en un símbolo de unión y superación. Así, Hollow Creek no era solo una ciudad con una casa encantada, era un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban, donde las historias de terror se transformaban en celebraciones de vida. Alice, Henry y Maggie se convirtieron en los guardianes de esas historias, asegurando que el coraje y la verdad siempre prevalecieran, incluso en las noches más oscuras. Y en las noches de niebla, cuando el viento soplaba suavemente, algunos aún podían oír los susurros de la casa, ya no de terror, sino de un pasado que finalmente había encontrado la paz. La mansión Blackwood, con sus imponentes paredes y su rica historia, continuaba siendo testigo de la fuerza de la amistad y la importancia de enfrentar los propios miedos, recordando a todos que, incluso en las tinieblas, la luz siempre encontraría un camino para brillar.